¿Cómo se encuentran hoy? Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Corintios, capítulo 5. Estamos haciendo una serie que llamamos Seguros en Cristo. Los discípulos del Señor somos aquellos que nos enraizamos cada vez más en el Evangelio, en la persona y la obra del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentar o cómo guardar nuestro corazón en frente al menosprecio que recibimos por nuestra fe en particular y por nuestro servicio al Señor. Les va a sorprender porque la respuesta de Pablo ante el menosprecio que vivió no fue un grito de afirmación a la identidad rota que se levanta con posibilidades de nueva autoestima. Tampoco fue una cruzada contra el bullying religioso. Vamos a observar un siervo del Señor que se asegura en Cristo cuando el mundo está realmente en su contra porque está nadando contra la corriente. Segunda de Corintios capítulo 5. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente, vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso, mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador,
para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esta es la palabra del Señor para el día de hoy, hermanos y hermanas. Yo les exhorto a que la recibamos como es, palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por lo bonito que es estar juntos, cantándonos unos a otros y cantándote a ti. Lo bonito que es ofrendar y diezmar para tu obra, qué privilegio tan bello. Lo bonito que es saludarnos y vernos, ver los bautismos, los misioneros, los que estudian la palabra más a fondo, los niños. Gracias, Señor. Danos a comer siempre de este pan. Es tan fácil ser enceguecidos por el mundo y engañados. Es tan fácil que nuestro corazón se corrompa. Con el desespero de quien anhela la palabra, te pedimos, danos siempre de este pan. Espíritu Santo, guíanos a entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, yo no sé si usted entiende como con profundidad lo que es ser menospreciado. Tal vez nuestros amigos sordos saben que es ser menospreciado por una discapacidad, por una condición social, racial, económica. Segunda de Corintios es un documento sobre el menosprecio. El menosprecio o el rechazo, algunos llamarán eso intolerancia, es como una plaga mundial que se vive o que se siente. Padres de familia que se sienten desconocidos y menospreciados en su autoridad por sus hijos jóvenes o adolescentes, creyentes, que se sienten despreciados por familiares no creyentes, o por colegas, esposos o esposas que se sienten ninguneados, dirían, por debajeados, por aquellos que aman, o aquellos que, aunque nadie se los diga directamente, sienten que por no tener, por no parecer o por no ser, viven cierta forma de bullying. El bullying aquí es religioso, es el menosprecio y la burla que se le hace a Pablo. Lo peor por aquellos que él ama, lo peor por la misma iglesia por la que él sufrió y por la que él sirvió, por hacer el bien. Ahora, unas cosas que decir en la introducción para entender bien este asunto y introducirnos un poco a esta hermosa carta de segunda a los Corintios. Pablo no es Pablo. A esta altura de la vida, Pablo no es ese gran personaje que todos respetamos y conocemos. Le ocurrió a Pablo como a Van Gogh, el famoso pintor holandés, que durante su vida fue menospreciado, empobrecido, rechazado, y es después de su muerte que se entiende el genio de la pintura que él era, o en la película reciente Héctor Abad Gómez, que trae a Medellín una propuesta de salud pública. Y es menospreciado por algunos que decían, estás perdiendo la oportunidad de tu vida teniendo educación internacional, podrías hacerte inmensamente rico en lugar de meterte en una universidad pública, tratar de convencer a la gente que se lave las manos. Pero también para otros ese menosprecio significaba tener enemigos y llegar a ser considerado una amenaza social para ciertos gremios económicos o de poder. Así vivió Pablo. Déjeme mostrarle algunas cosas de este menosprecio en la vida de Pablo. Aquí mismo en el capítulo 5, verso 12 y 13. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Evidentemente, Pablo era rechazado por su apariencia física. No parecía para nada atractivo para estas personas. Y verso 13, si estamos locos, evidentemente algunas personas estaban considerando que Pablo está loco. Capítulo 1, verso 12, capítulo 4, verso 2, tiene que insistir que su ministerio está con una conciencia limpia delante de Dios. En capítulo 1, verso 17, se preguntaban por qué ha cambiado de planes, él pensaba visitarlos, no los visita, sino que les ha mandado una carta antes de esta, que es conocida como la carta dolorosa, y algunos creen que sencillamente tienen miedo de presentarse. En el capítulo 10 vamos a observar algunas cosas. Si usted tiene una Biblia en su mano y allá en casa, si están con la Biblia en la mano, mucho mejor.
van a notar algunas cosas de las que se cuestionaban en Pablo y por las que se le menospreciaban. Capítulo 10, verso 1. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Estás buscando solamente tu interés personal. Bueno, en el capítulo 10, versos 9 y 10 van a ver más información sobre esto. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Algunos decían, Pablo, tú te estás extralimitando en las cartas que estás enviando, eres tan radical, tomas las cosas tan a pecho. Verso 10, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Verso 14, si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites. Algunos pensaban que Pablo estaba rebasando, extralimitando su autoridad sobre esta iglesia de los Corintios. Verso 15, no nos actamos desmedidamente a costa del trabajo de otros. Algunos decían, Pablo, tú estás tomando el mérito que no te pertenece. Lo que está pasando en Corinto no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo respondió Pablo al menosprecio? Bueno, en esta carta de segunda de Corintios hay dos tipos de menosprecio para Pablo, o digamos dos extremos de menosprecio. Uno de quienes lo atacaban, se rebelaban contra él, no querían arrepentirse de sus pecados, como nos dice claramente, y lo consideraban inferior. Miren en el capítulo 11, verso 5. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles, o capítulo 12, verso 11. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a sus superapóstoles. Había unas personas que se consideraban muy superiores a Pablo y le menospreciaban. De hecho, le consideraban inclusive como un estorbo para el ministerio y estaban pidiéndole a la iglesia que no lo tuvieran en cuenta. Algunos de esos personas que se afirmaban inclusive en sus pecados sin arrepentirse de ello. Pero había otro tipo de menosprecio, un menosprecio condescendiente, que desconocía la autoridad y le trataba como trata un nieto a la abuela que está tratando de manejar el celular. Casi que le consideraban algo así como un Pacho sin fortuna, Pablo sin fortuna. No parecía un gran ministerio. Nunca había fundado una iglesia grande ni tenido tantos frutos como Pedro en Pentecostés, o nos relata en el libro de Hechos. Sus iglesias todas eran pequeñitas. Sus discípulos, unos jóvenes tan locos como él. ¿Cómo respondía a estos dos tipos de personas? Por supuesto, responde de dos formas muy diferentes. A estos superapóstoles, si van al capítulo 11, muestra que ellos están engañando, capítulo 11, verso 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Verso 4. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que le hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu, un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Había engaño en la predicación de estas personas y Pablo lo denuncia. En el mismo capítulo 11, versos 13 y 15, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Evidentemente está desenmascarándolos. Capítulo 11, verso 19 y 20. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería y les da de bofetadas. Evidentemente una respuesta ante el menosprecio de su estilo de liderazgo, su falta de fruto, su falta de espectacularidad ministerial. Pablo dice, los que hacen eso, lo que están haciendo es engañándolos. Pero también hay otra respuesta que es la que se encuentra más en los primeros capítulos. Cuando, por ejemplo, en el primer capítulo, versos 23 y 24, ustedes notan ya una dosis como de ternura en esa respuesta. Y uno le dice, uno quisiera preguntarle a Pablo, ¿cómo haces tú?
Aquellos que tú has servido, aquellos que tú amas como un padre a su hijo adolescente, por un lado los reprendes, pero por otro lado los tratas con tal cariño. Verso 23, capítulo 1, por mi vida pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intente imponerles la fe, sino que deseo contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Y ahí está nuestro tema de esta serie sobre el discipulado cristiano, estar firmes. Y Pablo quiere que estas personas estén firmes. Por eso algunos estudiosos piensan que en 2 Corintios no tenemos una carta, sino 3 cartas. Si ustedes van a verlo en la lectura que hagan esta semana, del capítulo 1 al 7, es una respuesta tan pastoral a aquellos que no quieren reconocer su autoridad. Es un ruego a ellos para decirles que Él es ministro del nuevo pacto y que este evangelio es glorioso, desmedidamente glorioso. En el capítulo 7, 8 y 9 ustedes encontrarán los famosos capítulos sobre la generosidad cristiana, la ofrenda de los macedonios para la iglesia en Jerusalén. Capítulo 10 al 13 es una cantidad de ironías y de reprensiones contra estos falsos superapóstoles. No podría observar, por ejemplo, que Pablo no se deja llevar por la revancha, no se deja llevar por su enojo, sino que aprovecha a señalar el evangelio de Cristo, a fijar los ojos en Cristo, como hemos cantado hoy. Por supuesto, responde primero a aquellos que lo miran como teniéndole lástima, y ya al final del libro responde a aquellos que lo atacan y lo acusan. ¿Cómo hemos de responder nosotros ante el menosprecio del día de hoy? Algunas personas nos tratan a nosotros como si fuéramos un obstáculo para el progreso social. Ya hay países en el mundo como Canadá, un país que conozco bien, donde se dice que ya no es un país postcristiano, sino un país anticristiano, donde al parecer las iglesias son un obstáculo para ciertos proyectos sociales. En otros contextos nos miran como dicen los psicólogos que se debe mirar a los niños que tienen un amigo imaginario. Y le dicen a los padres de los niños que tienen un amigo imaginario, no, pues háblele usted también al amigo imaginario del niño. Y entonces nuestros amigos como que piensan, bueno, a él como que le sirve creer esas cosas. Entonces se meten en nuestro lenguaje, hasta usan nuestras palabras religiosas. ¿Cómo hemos de responder a eso? Ahora, yo me pregunto, ¿qué cosas haces tú para evitar el rechazo, el menosprecio y el bullying religioso? Tal vez hay cosas que no haces para evitarlo. Y es que te cuidas mucho de que tus publicaciones en Facebook y en las redes sociales no suenen mucho cristianos, sino contemporáneos, para que tus amigos digan, ay, ese es un cristiano chévere. O tal vez sencillamente te aíslas y evitas ir a ciertas reuniones familiares porque sabes que van a tocar el tema y te van a preguntar, oye, ¿qué haces tú los domingos por la mañana? Y dejaste de creer en esto o en aquello. Bueno, Pablo se ocupa de hablarnos de lo que él le habla a su corazón. Pablo busca proteger su corazón y comparte en esta primera respuesta con aquellos hermanos que ellos mismos le menosprecian una especie de cosmovisión cristiana ante el menosprecio. Porque hermanos y hermanas, es muy posible que nosotros busquemos pagar mal con mal y aquellos que nos menosprecian nosotros también los menospreciamos. Y a veces usamos hasta elementos religiosos para apabullarlos y entrar en esas peleas religiosas en nuestra familia. Bueno, la cosmovisión cristiana de Pablo ante el menosprecio es lo que él se dice a su corazón. Lo primero que Pablo hace es mostrar una visión del devenir de nuestra historia como cristianos. ¿Notaron en el texto que habla de un cuerpo que se deshace? Que se va desvistiendo, que va perdiendo facultades, de esta realidad de vivir en la vida. Pero se dieron cuenta que él nota hacia adelante que hay otra morada, hay otro edificio que Dios está haciendo. Los comentaristas han observado mucho el juego de palabras que Pablo usa aquí cuando describe la realidad humana como vivir en una choza y que Dios está preparando para nosotros una mansión, una cosa. Y que nuestro anhelo es que esa choza sea absorbida por esa mansión eterna y gloriosa. Una cosa espectacular. Bueno, Pablo está viendo su historia.
Y lo que nota en su historia es que en su historia personal hay suspiro. La historia del cristiano es de lamento, es de suspiro, verso 2 y verso 4. La Reina Valera lo traduce gemido, una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento. La palabra es stenos, que indica la idea de quejarse, de tener un dolor. En el verso 4 es un dolor que le produce hastío, cansancio. Él anhela no seguir en este cuerpo que se deshace, que se contamina tan fácil, que se corrompe, que evidentemente no va en una evolución, sino en una involución. Y eso es muy claro por la mesita de noche para quienes ya estamos por allá en la segunda parte del partido, porque cada vez hay más medicinas allí y cada vez sabemos más nombres de pastillas. Sí, Pablo sabe que la vida humana es de un gemido, pero esta misma expresión que está en Romanos 8, que está cuando Jesús sana al sordo, es la expresión en el verso 2 de anhelo. Que la historia del cristiano es como una mujer mira el parto. Ella sabe que paso a paso que avanza en ese embarazo está dirigiéndose cada vez a más y más dolor, pero que finalmente el término de esa historia no es el dolor. El término de esa historia es vida. Y por eso las mujeres anhelan esto, y por eso llega ese momento, y aunque están asustadísimas, y los hombres también estamos asustadísimos cuando las llevamos al hospital para esos procedimientos, ellas saben que hay vida. Claro, en el verso 5, él muestra por qué es que hay ese anhelo de vida en la historia del cristiano. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Que así como su vida está sellada y marcada por el dolor, su vida también está marcada por el Espíritu Santo. Creyente en Cristo Jesús, ¿sientes al Espíritu Santo? Tú sientes al Espíritu Santo. Tú sientes que te reprende. Tú sientes que te habla. Tú sientes que te vuelve a la iglesia, que te vuelve a la palabra, que te vuelve a una sana sumisión al evangelio. Bueno, esa es la garantía que Pablo dice. Esa es la historia del cristiano. La historia del cristiano sí es un gemir y es un dolor. Así que Pablo dice, yo no voy a aceptar esa crítica de que soy feíto, apacharraíto, que no prometo, que mi ministerio no es tan grandioso como fue el de Pedro. Porque es que finalmente en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos. Y precisamente el verso 7 dice que en esto se caracteriza la vida cristiana: andar por la fe, no por la vista. Y verso 8, con base en ese andar por la fe, porque así como somos sellados por el dolor, somos sellados por el Espíritu Santo, así que nos mantenemos confiados. Preferiríamos estar con el Señor, pero si vamos a estar con Él ahora o más adelante, verso 9, nos empeñamos en agradarle. Bueno, Pablo lo que hace aquí es mirar su historia. Necesitamos mirar nuestra historia cuando nos sentimos que estamos cayendo en el juego del mundo, que nos desprecia por no tener un cuerpo así o asá, unas finanzas así o asá, una popularidad así o asá. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es que tú contemplas tu historia? Bueno, Pablo tiene también una visión del fin de la historia. Verso 10, tan importante esto: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Bueno, si quieren algo por lo que nos rechazan a los cristianos, es porque nosotros decimos saber, no por intuición o deducción, sino por revelación de la palabra de Dios. Nosotros sabemos cómo es el fin. Claro, usted dice eso en una red social, escríbalo si quieren. Escríbale a sus amigos en el Facebook diciéndoles: yo sé cómo es el fin, queridos amigos. Hay un cielo o hay un infierno, y eso se va a decidir ahora en tu respuesta que das a Cristo, para ver cuántos se burlan de ti. Claro, tú no lo vas a decir porque tú quieres ser un cristiano contemporáneo,
que presenta el cristianismo solo como algunos principios para tener una vida mejor. Si hay algo por lo que nos van a rechazar es porque sabemos el fin y porque le hemos apostado todo al fin. Y porque la iglesia primitiva entregaba sus bienes y los ponía a los pies de los apóstoles, porque decían: esto no importa, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Y ellos vendían sus propiedades y les daban para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque sabían el fin. Ellos sabían el fin. ¿Por qué caminaban hacia el foso de los leones en aquellos circos romanos cantando alabanzas a Dios? ¿Por qué? Porque ellos sabían el fin. Ellos sabían que morirían en la primera bocanada del león, pero inmediatamente pasarían al tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo. En el Nuevo Testamento hay tres visiones, si quieren así, algunos los llaman tres tipos de juicios al final de la historia. Esta es la revelación de la palabra de Dios. Del primero nos habla Mateo 25, que es conocido como el juicio de las naciones. Los teólogos a través de la historia han dicho que este será un juicio de separación, porque ustedes recordarán Mateo 25, allí Jesús separa las ovejas de los cabritos. Será un juicio básicamente para decir quiénes son de Cristo, quiénes no son de Cristo, punto. Esa es la diferencia en la historia. El segundo juicio es el que aparece en Apocalipsis capítulo 20, llamado el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco claramente en Apocalipsis 20 es solamente para los que no son de Cristo. Ese es un juicio donde todos serán condenados y pasarán a vivir las consecuencias de haber rechazado al Señor Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador, por haber vivido de espaldas a Dios, por no haber participado en el pueblo de Dios, por no ser de Dios. Y el tercer juicio es solamente para los cristianos, y es este: el tribunal de Cristo. Claramente de este tribunal habrá Romanos capítulo 14 versos 10 al 12 y Primera de Corintios capítulo 3 versos 10 al 4, 5. Precisamente allí es donde dice que la obra que cada uno hiciere en el juicio, en el fuego, será probada, y aunque será salvo, no será igual para todos. ¿Por qué? Porque el juicio del tribunal de Cristo es un juicio de recompensas. Escucha muy bien esto, hijo e hija de Dios. Habrá un juicio sobre lo que nosotros hacemos para Cristo. No será un juicio de condenación porque seremos todavía salvos, pero sí será un juicio donde habrá recompensas. ¿Recompensas por qué? Por servir a Cristo. Por servir a quienes rechazan a Cristo. Por vivir el martirio y las pérdidas de ser discípulo de Jesucristo. Por llevar el evangelio a otras personas, por dar para la obra de Dios sacrificialmente, por predicar a Cristo aún enfrente el rechazo. Y esto era tan importante para Pablo saberlo, porque precisamente está siendo rechazado por su ministerio. Él había dejado una carrera política, una fortuna familiar, y se había devotado por entero a la obra del evangelio. Y aquí hay personas que se burlan y le dicen: Pablo, perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Y Pablo se acuerda que finalmente la historia humana siempre tiene dolor, pero para los hijos de Dios no termina en dolor. Entonces él decide invertir su vida, y por eso el verso 11, que no nos ayudan estos títulos que hay en las Biblias, porque a veces nos separan los pasajes. El verso 11 debe estar ligado al verso 10. Ya que hay un tribunal de Cristo, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir. Él sabe que ahora su vida, bajo el temor de que tendrá que dar cuentas de lo que hizo por Cristo, y no quiere ser avergonzado, sino presentar fruto para la gloria de Dios, entonces él decide persuadir y seguir insistiendo y no tira la toalla. Ahora, esta persuasión no se da en términos de miedo, verso 14, sino en términos de amor. Es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo lo que nos obliga.
Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y el que murió por todos para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí. Él entiende ahora que su vida es propiedad de otro. Y entonces que vive para vivir la misión de otro, no sus proyectos personales, sino los proyectos del reino de Dios. Bueno, esto lleva a la siguiente visión de Pablo, lo que él se dice a sí mismo en medio del menosprecio. Sí, hay una vida marcada por el dolor, pero también marcada por el Espíritu que nos hace esperar vida. Hay un tribunal y por eso él decide dedicarse a eso. Pero la visión de Pablo es también la visión del propósito de nuestra vida y de nuestra historia. Bueno, ahí el versículo 18 claramente, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que el propósito de nuestra vida es que a otros les pase lo que a nosotros nos pasó. Yo quiero ser un poco atrevido con ustedes, porque yo sé que la iglesia evangélica de nuestra generación tiene mucho nominalismo. Esto es, hay muchas personas en la iglesia evangélica hoy, muchas, que piensan que están caminando con Cristo porque les gusta venir a una iglesia y pedir bendiciones y recibirlas. Pero realmente no han sido iluminados, no aman a Cristo. Por eso Pablo les incluye en ese llamado a la reconciliación. Y yo quiero ser muy atrevido y decir, es que si tú sabes de dónde te sacó Cristo y la nueva relación que tienes con Él, no habría nada más importante en el mundo para invertir tu vida. Por eso, en el verso 20, usa esta figura, la figura del embajador. Pero qué raro es este embajador, que no llega como algunas embajadas llegan a nuestro país a volverse un búnker de protección de sus conciudadanos, sino una embajada de ruego. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Es que claro, ¿cómo nos van a entender si nosotros somos de otro planeta, de otra nación, de otro reino? Así que el único recurso que tenemos es rogar. Y a mí me encanta esa frase, rogar es de pobres. A mí me encanta esa frase. Porque es que rogar implica la impotencia. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo forzarte ni tratarte en la misma forma que me estás tratando. Yo no tengo inyecciones de fe, yo solo puedo rogarte, reconcíliate con Dios. Y por eso para Pablo es tan esencial terminar esta lectura con un precioso repaso del Evangelio. El verso 21 es una síntesis del Evangelio, ¿lo viste? Es una síntesis del Evangelio. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Isaías 53, verso 3 nos informa que ninguno fue víctima del bullying como Jesús, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y que eso fue propósito de Dios. Y entonces Pablo fija sus ojos en Cristo y dice, si yo estoy viviendo lo mismo que Él vivió, y yo soy mensajero de Él, y yo puedo traer reconciliación a otros. Bueno, unas conclusiones y una aplicación rápida. El verso 11 dice que sabemos que es el temor del Señor y por eso persuadimos a todos. Nuestro trabajo, hermanos y hermanas, como iglesia no es seducir esta generación, esta cultura o esta ciudad, sino persuadirlos. Esa persuasión de quien, aún siendo rechazado, insiste. Yo he pensado mucho en estos días en los que murieron allí en ese edificio en Miami. Yo he pasado por ahí y me pareció tan triste estas personas con
tal vez a punto de disfrutar unas vacaciones hermosas en la playa, o jubiladitos ya en su apartamento para disfrutar el fruto de años de trabajo. Y de un momento a otro, yo pienso mucho en si esas personas allí o los que son víctimas del COVID en sus últimos momentos conscientes, yo pienso, ¿qué pensamientos pasan por su mente? Y yo estoy casi seguro que pasan los pensamientos de alguien que ellos rechazaron, pero les insistió en que pensaran en su eternidad con Dios, en que se reconciliaran con Dios. Y Pablo ve esa oportunidad de que aunque lo rechacen, él quiere darles algo de luz, lo que llama en el capítulo 4, verso 4, la luz gloriosa del evangelio. Es esa luz gloriosa la que le hizo que no tirara la toalla, porque ese evangelio le mostró la fragilidad de su vida y la forma de llevar su fragilidad hacia la vida por la promesa del Espíritu. Es ese evangelio el que le revela el fin de la historia para que él pueda vivir en el santo temor porque conoce el fin. Es ese evangelio que le constituye como un embajador que ruega. Y al final de la carta, capítulo 13, versos 5 y 6, Pablo dice, ¿saben qué? Lo que está pasando aquí es que ustedes están viviendo un examen. Ustedes están cuestionando mi ministerio. Y quizás tienen razón en cuestionarlo. Yo estoy aquí para mostrarles pruebas de mi ministerio, pero quizás lo que están examinando es sus propias vidas. ¿Qué cosas haces tú para evitar el menosprecio? ¿Por qué no hablas la verdad a tus amigos? ¿En qué formas estás evitando el rechazo cuando en tus redes sociales pones esto o aquello, tratas de poner Photoshop a tus fotos? Pablo pasó al tablero en 2 de Corintios, pero realmente tú y yo también. Porque ante el rechazo de la sociedad, nosotros somos llamados a no pagar mal con mal, sino a insistirles, porque conocemos el fin, que se reconcilien con Dios. Porque muchas veces no nos están rechazando a nosotros. Es cierto que este vaso, capítulo 4, verso 7, es un vaso frágil de barro. Pero ahí está el evangelio que está llamándolos a la salvación en Cristo. Cierra tus ojos, oremos al Señor antes de entrar en adoración. Padre, gracias por el rechazo. Generaciones anteriores de cristianos en este país fueron muchísimo más rechazados que nosotros. Y fue ese rechazo el que les hizo ser más firmes en Cristo, crecer más en la fe. Somos de una generación muy complaciente, que busca acomodarse al mundo, que no ruega, que busca la complacencia de los amigos. Tenemos que pedirte perdón, Señor, por la falta de hablar del evangelio en las reuniones familiares. El miedo y la falsa vergüenza que nos da llamar la atención sobre nuestra fe y anunciarles el futuro que conocemos a quienes lo desconocen o lo ignoran. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, que cuando somos menospreciados, desvalorados, inferiorizados, mirados con lástima, que no se nos dañe el corazón, que por el contrario con tu palabra se afirme nuestra fe. Póngase de pie y adoremos a Cristo. Como Pablo al terminar este capítulo fija sus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor que muere por enemigos que se burlaban de él y lo menospreciaban. Y esa visión de Cristo hace que lo terrenal sin valor sea para la gloria de Dios. Adora a Cristo. Adora a Cristo.